Ataxia es una palabra que procede del griego y que significa sin orden. En medicina significa descoordinación de movimientos y puede afectar a cualquier parte del cuerpo: manos, dedos, brazos, piernas, al habla, a los movimientos oculares o incluso al mecanismo de la deglución. Existe una gran variedad de enfermedades que incluyen estos síntomas y de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con Javier Díaz Nido, profesor titular de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en la ataxia de Friedreich. Buenas noches, Javier, y bienvenido al programa. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Cuando hablamos de ataxia, ¿nos estamos refiriendo a un síntoma o a una enfermedad? Bueno, en realidad es un síntoma. La ataxia es la falta de coordinación de los movimientos y lo que ocurre es que es el síntoma común a todo un grupo de enfermedades que también denominamos ataxias. ¿Y qué movimientos o grupos musculares pueden verse afectados? Pues se pueden ver afectados todos, desde el movimiento de las extremidades, de los brazos, de las piernas, lo que se llama la ataxia de la marcha, hasta los movimientos oculares, los movimientos que facilitan la articulación de las palabras. Todos los movimientos se ven afectados. Estamos hablando de movimientos voluntarios, también los involuntarios. Movimientos voluntarios, fundamentalmente, movimientos voluntarios. Bueno, ¿y cómo se diagnostican estas enfermedades? Bueno, pues estas enfermedades tienen una edad de aparición variable, ¿no? Y normalmente se observan primero pues como un trastorno en la marcha, en la postura, una inestabilidad en la postura, una inestabilidad al caminar. Entonces, pues cuando se notan estos trastornos, pues se sospecha que hay una ataxia y entonces pues hay que hacer pues toda una serie de pruebas dependiendo de las características, si hay unos miembros en la familia afectados, si no, y bueno, pues ir para ver qué enfermedad concreta, qué ataxia concreta es la que tiene el paciente. Porque estamos hablando de enfermedades raras, es decir, enfermedades poco estudiadas. Me imagino que el diagnóstico en algunos casos no será nada fácil, ¿no? Efectivamente, son enfermedades de baja frecuencia. De todas las ataxias, la ataxia de Friedreich es la que tiene una mayor prevalencia, pero luego existen otras muchas. Entonces, bueno, pues las que son hereditarias se puede hacer un diagnóstico genético muy preciso y entonces pues hay una batería de test para todo un grupo de ataxias hereditarias que se diagnostican con facilidad. Pero más allá de los test genéticos que conocemos, pues existen algunos casos que no pueden ser diagnosticados porque corresponden a mutaciones que todavía no se han identificado. Ahora mismo hay estudios en marcha precisamente de secuenciaciones de los genomas completos de estos pacientes que no han podido ser diagnosticados para ver si se encuentran las mutaciones responsables de estas enfermedades. Hombre, ahora la ciencia y la medicina ha avanzado mucho en los últimos años, pero hace tan solo una década podrían pasar decenas de años, ¿no? Desde que una persona iba al médico hasta que salía con el diagnóstico certero. Sí, efectivamente. Además había un menor conocimiento de las enfermedades raras pues entre los pediatras y los especialistas distribuidos por todos los hospitales, etcétera, de tal manera que no se daba con un diagnóstico, no iban rebotados de un sitio a otro hasta que encontraban un especialista que realmente conocía la enfermedad, le mandaba las pruebas genéticas y ya era correctamente diagnosticado. Estamos hablando de pruebas genéticas, estamos hablando de enfermedades hereditarias. ¿Son todas hereditarias? No. Las ataxias es un grupo muy heterogéneo de enfermedades y distinguimos dos grandes grupos, las que son hereditarias y las que no, las que aparecen esporádicamente. Entonces, dentro de las hereditarias, pues podemos encontrar que están ligadas a distintos tipos de mutaciones en distintos genes, unas con herencia dominante, otras con herencia recesiva, y en las esporádicas pues encontramos de todo tipo. Hay ataxias como consecuencia de una infección viral, de una intoxicación, a consecuencia de otras patologías como puede ser un tumor, o un problema inflamatorio, un problema autoinmune. Hay, digamos, muchos tipos diferentes de ataxias. Y cuando hablamos en este caso, de ataxias que son debido a una herencia genética dominante o recesiva, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, ahí tenemos dos grandes grupos, ¿no? Las de herencia ligada a una herencia dominante. En realidad lo que suceden es mutaciones en algunos genes que hacen que se formen proteínas que tienen algún tipo de efecto tóxico y que eso provoca pues una degeneración de unas neuronas específicas en zonas concretas del sistema nervioso y eso lleva pues a esa pérdida de funciones neurológicas, de coordinación de los movimientos, que son las distintas ataxias dominantes. Pero basta ser con que
Efectivamente. En este caso, simplemente con heredar de uno de los padres ya se manifiesta la enfermedad. En el otro caso, en las ataxias recesivas, hay que heredar dos copias, digamos, malas del gen, una del padre y otra de la madre. Y solo cuando están las dos copias se desarrolla la enfermedad. En estos casos, normalmente la enfermedad no es porque haya una proteína tóxica, sino es una proteína que tiene que desarrollar su función normal y como consecuencia de estas mutaciones no desarrolla su función normal y esa falta de función provoca la degeneración de las neuronas y la aparición de la enfermedad. Y dentro de este grupo de esas enfermedades autosómicas recesivas sería el caso de la ataxia de Friedreich, ¿no? Sí, efectivamente, dentro de las recesivas y en general de las ataxias es la más frecuente en la población de origen europeo. La población europea la ataxia de Friedreich es posiblemente la más frecuente. Sí. Yo al principio daba unas cifras, aproximadamente 10.000 casos. ¿Se sabe más o menos cuál puede ser la incidencia de estas enfermedades? Son cifras estimativas. Precisamente uno de los retos que tenemos es en primer lugar tener una imagen precisa de cuánta población afectada tenemos, ¿no? Y no tenemos esos datos todavía. Realmente hay ahora en marcha pues estudios epidemiológicos, se va a intentar hacer un registro de pacientes para tener claro cuál es la incidencia, no solo de las ataxias, sino de muchas otras enfermedades raras que sabemos que tienen una incidencia, pues no muy alta, pero sí significativa, pero no tenemos la imagen completa y manejamos valores estimativos, pero que pueden estar alejados de la realidad. Y esas ataxias suelen ser comunes a determinados grupos de población. Por ejemplo, he leído que en el caso de la ataxia de Friedreich, la incidencia es muy similar en Europa y en Estados Unidos. Bueno, en general en poblaciones de descendencia indoeuropea. En otro tipo de razas varía la incidencia. Sí, efectivamente. Si hay ataxias, digamos, la ataxia de Friedreich es típica de, como decías, ¿no?, la población de origen indoeuropeo, no se encuentra en la población asiática o en la población africana. En cambio, la población asiática se caracteriza por otras ataxias dominantes que tienen una incidencia mucho mayor. Y bueno, en ciertos sitios pues hay poblaciones con una incidencia mucho mayor de algún tipo de ataxia, pues posiblemente por lo que llamamos un efecto fundador. Una familia que portaba la mutación se estableció en un sitio y en torno a esa familia todos sus descendientes han arrastrado esa mutación. Entonces nos encontramos en algunas localizaciones pues incidencias muy elevadas de algún tipo peculiar de ataxia. Y todas estas enfermedades tienen en común actuar sobre una determinada zona del cuerpo, en este caso por ejemplo del cerebro. Estoy pensando en el cerebelo, que es donde se controla buena parte de los movimientos del cuerpo humano. Sí, efectivamente las ataxias hereditarias, que son las que están mejor estudiadas, afectan normalmente al cerebelo y médula espinal. El cerebelo, tronco del encéfalo y médula espinal, que son las regiones del cerebro más importantes en la coordinación de los movimientos. Y dentro de estas regiones, pues hay unas que afectan de una manera más importante a unas zonas, otras a otras. Ya hay mucha variabilidad que se usa también para el diagnóstico. Muchas veces el diagnóstico por imagen ayuda a saber qué enfermedad es, si está más afectada en la parte de la corteza del cerebelo o los núcleos del cerebelo, si está más afectada la médula espinal. Todo eso puede ayudar al diagnóstico, sobre todo en las ataxias dominantes, que hay una gran variedad de ellas. Y bueno, pues viendo un poco el patrón de atrofia de determinadas regiones del sistema nervioso, uno puede sospechar si es más un tipo de ataxia u otra. ¿Y existen tratamientos? Realmente existen tratamientos muy, como diría yo, paliativos. O sea, realmente no existe un tratamiento curativo para ninguna de las ataxias. Existe pues la fisioterapia, que es muy importante, pues porque el ejercicio ayuda a mantener una mejor coordinación de los movimientos y de alguna manera a detener el avance de la enfermedad o pues vaya manifestando, digamos, con menos intensidad. Es muy importante la fisioterapia. Y luego pues existen algunos fármacos antioxidantes que no se ha demostrado que tengan un efecto realmente muy significativo, pero que se sospecha que, bueno, pueden ayudar un poco. No existe realmente un tratamiento, como para muchas otras enfermedades neurodegenerativas no existe un tratamiento. Pero en su departamento sí están investigando, tienen varias líneas de investigación y además desde varios puntos de vista, ¿no?
Claro, sí, realmente se están desarrollando pues para todas las ataxias. Existen muchas vías de tratamiento en investigación. Son investigaciones todavía muy básicas, pero se están desarrollando muchas. Es cierto que ahora mismo no existe ningún tratamiento, pero también es cierto que con todos los conocimientos genéticos que se tienen sobre esas ataxias, pues ahora mismo existen muchas vías posibles de tratamiento, que bueno, que esperemos que en el futuro alguna de ellas tenga éxito. Si hubiera que apostar por alguna, ¿por cuál apostaría? Bueno, haciendo de un poco de aprendiz de brujo y metiéndole en un aprieto. Eso es siempre difícil, hombre. Yo apostaría realmente, claro, por las cosas que estamos haciendo en nuestro laboratorio, nosotros para el caso concreto de ataxia de Friedreich, hay otros laboratorios que están trabajando en líneas similares pues para otras ataxias, ¿no? Las estrategias de terapia génica y de terapia celular pues parecen muy prometedoras, ¿no? Parecen muy prometedoras, puesto que tratándose de enfermedades genéticas, bueno, pues podemos intentar proporcionar copias correctas de los genes que no están bien o intentar arreglar esos genes que están mal y bueno, pues parece que es una vía que es técnicamente muy difícil, que llevará tiempo, pero que es una vía que nos permite concebir, digamos, posibilidades de curación de estas enfermedades. Porque estas enfermedades que están causadas por la mutación de un único gen o de varios genes. Eso, son enfermedades monogénicas, cada una de las ataxias está causada por la mutación en un único gen, lo que las hace precisamente pues factible el que digamos tenemos un gen donde podemos intentar arreglar lo que sucede. Cambiar el malo por el bueno, ojalá fuera así, ¿verdad? Claro, que fuera así de sencillo. Así de sencillo, exactamente. Y bueno, en cuanto a la edad de los pacientes. Bueno, pues es muy variable, claro, porque cada ataxia tiene un patrón distinto. En el caso de ataxia de Friedreich, fundamentalmente son pacientes niños, adolescentes. Suele aparecer en torno a la pubertad. Realmente esta enfermedad, la ataxia de Friedreich, presenta en la mayoría de los casos la mutación que provoca la enfermedad es una alteración en el gen que lo que hace es que ese gen produce menos proteína. Entonces, dependiendo de cómo es la alteración, se producen más o menos proteína. Entonces, en los casos donde se produce muy poca proteína, tenemos un inicio muy precoz de la enfermedad. Y hay veces que la enfermedad se manifiesta en niños de 4 o 5 años. Si el nivel de proteína es un poquito más alto, pues la enfermedad puede aparecer en torno a los 12, 13 años, o en niveles más altos en torno a los 20, los 30, o incluso pues hay casos donde pues puede aparecer 50, 60 años. Entonces realmente hay un rango muy amplio de aparición de la enfermedad, aunque lo más frecuente por el tipo de mutación mayoritaria es que aparezca, como te decía, en torno a la pubertad. Y en el caso de estas ataxias que no son hereditarias, que son o bien por una infección o bien por una falta de vitaminas en un momento dado, ¿son reversibles? En algunos casos sí, por ejemplo hay ataxias pues por deficiencia de vitamina E, donde simplemente la aplicación de vitamina E, si no se ha producido una degeneración demasiado excesiva, es decir, si se coge digamos al paciente a tiempo, entonces es reversible. En otros casos no, si se ha producido un daño irreversible a las neuronas afectadas. Entonces, digamos que hay una ventana de reversibilidad relativamente amplia en este tipo de ataxias. Y bueno, ¿estos pacientes solamente padecen esta descoordinación de movimientos o tienen algún otro síntoma añadido? Generalmente cada una de las ataxias tienen otros síntomas añadidos. Generalmente tienen otros síntomas y en muchos casos pues son incluso enfermedades bastante complejas. No solamente hay afectación de coordinación de los movimientos, sino que pueden aparecer muchos otros signos neurológicos e incluso no neurológicos. En el caso concreto de la ataxia de Friedreich, por ejemplo, aparte de la ataxia propiamente dicha, de la falta de coordinación de movimientos, nos encontramos también con que una gran parte de un gran número de pacientes pues presentan escoliosis, ¿no? Y otras anormalidades como pie cabo. Muchos desarrollan también problemas de corazón, una cardiomiopatía. Muchos de ellos también desarrollan diabetes, que hay digamos una amplia variedad de síntomas. Y en otras ataxias pues también se desarrollan otros tipos de procesos patológicos. Al ser enfermedades de baja frecuencia, las enfermedades raras, no sé hasta qué punto las grandes compañías multinacionales
Claro, pero temo que no mucho, ¿no? claro, resultan poco atractivas desde el punto de vista comercial. Esto pues, sucede con las ataxias como en general con muchas enfermedades raras, ¿no? Aunque existe legislación que intenta estimular que se investiguen tratamientos para estas enfermedades raras, las grandes compañías farmacéuticas realmente no suelen estar demasiado interesadas. O sea que estamos hablando de investigaciones públicas, fundamentalmente. Sí, fundamentalmente sí. En el campo de las enfermedades raras, fundamentalmente las fuentes de financiación son organismos públicos y bueno, pues también los pacientes, los familiares de los pacientes que como se ven afectados por una enfermedad tan rara y sienten que no hay investigación, pues se unen, se organizan y de alguna manera pues ellos también ayudan a desarrollar la investigación. Y algunas de esas iniciativas las hemos visto en muchos sitios, en la recogida de tapones, por ejemplo, de botellas, ¿no? Sí, efectivamente hay distintas iniciativas. En España eso está todavía poco organizado. En otros países como en Estados Unidos realmente las asociaciones de pacientes pues han desarrollado numerosas iniciativas, tienen grandes fondos y son capaces de financiar muchos proyectos de investigación. En el caso de Estados Unidos no solo de grupos de Estados Unidos sino de todo el mundo. Realmente son fuentes importantes de financiación para la investigación en este tipo de enfermedades. Y en estos tiempos de crisis y recortes, la cosa se complica. Claro, la investigación, las ayudas públicas a la investigación en España están severamente recortadas y claro, pues para mantener nuestros proyectos de investigación tenemos que recurrir a nuevas fuentes porque si no es difícil, claro. Javier Díaz Nido, profesor titular de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, experto en la ataxia de Friedreich. Muchísimas gracias